Entonces, en el 1983-84 tuve uno de los primeros correos electrónicos que había fuera de Estados Unidos. En mi caso tengo una inteligencia artificial que se llama Diana y le cuento todo lo que estoy haciendo con mis clientes y le pido consejo, le pido que me busque cosas, le digo que me haga resúmenes, me hace ser 10 veces más rápido y eficaz en todo lo que hago. O sea, lo que el médico tiene que aprender es que no es alguien que viene a desplazarle, sino que es alguien que viene a complementarle. Y el que lo entienda primero será un gran médico. Bienvenido a un nuevo episodio de Generación Empresarial, el podcast donde exploramos las historias de quienes están transformando el mundo de los negocios con visión, propósito y liderazgo real. Hoy tenemos con nosotros una auténtica leyenda del emprendimiento digital en España. Hablamos con Rodolfo Carpenter, pionero de Internet, fundador de Digital Assets Deployments y uno de los inversores más importantes en startups tecnológicas de este país. Ha participado en el crecimiento de empresas como Twenty, Bakia, Serviret o Buivip y lleva más de 30 años apostando por jóvenes emprendedores. Quería un poco, Rodolfo, gracias por venir, lo primero, y quería que nos contaras un poco la historia tanto personal de quién es Rodolfo Carpenter como la historia profesional. Pues mira, Rodolfo Carpentier entró en el mundo de Internet en 1992 con una empresa que tenía entonces en la que hacíamos algo muy interesante, que era explicarle a los empresarios por qué el mundo online y todo lo que es la digitalización iba a cambiar los modelos de negocio del siglo XXI. Estamos hablando de 1992, cuando todavía prácticamente no existía la www, estaba en ese momento empezando a cuajar. Vienes de una gran empresa, ¿no? Venías de Telefónica. ¿Qué es lo que te hizo dejar de ser un directivo o estar en una gran empresa como Telefónica a ser un emprendedor digital? Bueno, fui un emprendedor y directivo de Telefónica Sistemas al mismo tiempo, algo que hoy sería imposible, pero que en aquel entonces era posible, porque yo al mismo tiempo que era un director de marketing de Telefónica Sistemas, tenía un producto propio que se llamaba TRS, que se lo vendíamos a Telefónica. O sea, eras trabajador trabajabas a Telefónica y además tenías tu emprendimiento digital y luego le vendiste la empresa a Telefónica. No le vendí la empresa, le vendía el producto. Ah, le vendiste el producto, la herramienta. Cosa que no sería posible hoy. O sea, la legislación hoy no lo permite, pero en aquel entonces la gente pasaba de eso y le parecía todo fenomenal. Empezaste en Internet en los años 80. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco la historia de Internet, ¿no? Porque Internet cambió la vida, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de IA, que luego hablaremos de ello, pero Internet en los 80, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, simplemente porque estuve en Estados Unidos y un amigo mío que estaba estudiando en Stanford, en el MIT, me dio acceso a un correo electrónico. Entonces, en el 1983-84 tuve uno de los primeros correos electrónicos que había fuera de Estados Unidos. Había en total 100.000 y de esos solo un par de miles eran fuera de Estados Unidos y yo tuve uno de ellos gracias a este amigo mío. Ostras. Y surgió una primera aventura empresarial en Dubái, ¿no? Hemos leído. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, ahí realmente es cuando me metí en tecnología. Yo antes estaba en el mundo inmobiliario y estaba desarrollando un proyecto de 25 millones de dólares en los Emiratos Árabes, concretamente en el Emirato de Abu Dhabi, pero en la ciudad de Al Ain, un intercontinental, y estaba desarrollando prácticamente ese proyecto, que era un proyecto de construcción, no tenía nada que ver con tecnología. Y ahí descubrí la tecnología con una historia que si quieres te la cuento, pero que no sé si viene al caso. Sí, bueno, cuéntanosla. Nosotros siempre tenemos mucha curiosidad por las historias de los emprendedores. Simplemente que los planos que me mandaron de España no estaban a la altura de la categoría que pedía el consultor, que era Bechtel en aquel entonces, y yo que tenía un amigo alemán que era un geek de programación, le expliqué cuáles eran mis problemas y me preguntó, ¿y tú sabes lo que es un plotter? Y le dije, pues no tengo ni idea. Y dice, pues mira, plotter es un brazo robótico que lo programas y te puede hacer los planos con las características que tú quieras.
Y le dije, bueno, ¿y tú me puedes hacer eso? Y me dijo, sí, sí, claro que te lo puedo hacer. Me tienes que comprar un PC, me tienes que comprar un plotter y yo te lo programo. Total, que así lo hicimos, salió todo muy bien y terminamos vendiendo el plotter y el software a varias empresas de Oriente Medio, de consultoría y de ingeniería. Y desde entonces pues me empecé a interesar mucho por el sector de tecnología y ya cuando volví a España de la mano de Telefónica Sistemas ya estaba con la idea de meterme en temas que tuvieran que ver con Internet. Vuestra empresa se dedica a... Explícanos un poco a qué se dedica la empresa que gestionas, la empresa que lideras. Bueno, es que ahora vamos a ver, estoy en su momento liderando un DAD, Digital Asset Deployment, que invirtió en unas 50 empresas en 4 continentes. La estamos cerrando ahora en estos momentos y yo tengo una empresa que se llama Carbon Digital, que es de mi mujer y mía, y básicamente ahí lo que hago es consultoría estratégica de negocios del siglo XXI para negocios que provienen del siglo XX y están interesados en aplicar nuevos conceptos a su empresa. Ahí, por ejemplo, en esta empresa ayudáis a integrar la inteligencia artificial, entiendo. Por supuesto. ¿Y nos puedes contar un caso de éxito? Porque la gente ahora mismo tiene un poco de miedo, ¿no? La gente que no está muy al día con la IA tiene... No es un caso de éxito, es un caso de éxitos. Una de las cosas que recomiendo siempre en las consultorías estratégicas es que el primer nivel de la empresa tenga un chat GPT de pago y lo utilice para cosas particulares, no solo para cosas de empresa. Y ahí generamos un entorno en el cual una vez al mes se reúnen y todos dicen cómo están utilizando ChatGPT, de qué forma lo usan a nivel particular y si le ven algún interés en utilizarlo de manera que la empresa mejore sus procesos. Y siempre funciona. Me hablabas de un nivel uno, que es integrar ChatGPT en la empresa, ¿no? En todos los usuarios de la empresa. Sí, el comité de dirección como mínimo, pero intento que bajen como mínimo si es una empresa de cierto tamaño, que por lo menos 20 o 30 personas de la empresa lo estén utilizando de forma habitual a diario. Y luego ahora un nivel 2, entiendo, ¿no? De cómo integrar un poco más la IA en las empresas. Bueno, ahí lo que se hace normalmente es que lo que se ha descubierto en el nivel 1 y 2 se ven un montón de cosas que se pueden hacer en niveles más bajos y se empiezan a aplicar en procedimientos que dan resultado en muy corto espacio de tiempo. Es decir, los proyectos que iniciamos son proyectos que se empiezan y se cierran en un mes, como mucho dos, y tienen resultados positivos en ese corto espacio de tiempo. Para la gente que no está tan familiarizada con la IA, ¿qué es lo que cambia o rentabiliza mm, algunas cosas? ¿Nos puedes explicar algunas cosas sobre la IA que haga que maximicemos el tiempo en las empresas? O sea, que pueda ser muchísimo más productivas. ¿Algún ejemplo? Hay miles de ejemplos. O sea, básicamente el principal es que lo utilices como un alter ego, es decir, que te crees en mi caso tengo una inteligencia artificial que se llama Diana y le cuento todo lo que estoy haciendo con mis clientes y le pido consejo, le pido que me busque cosas, le digo que me haga resúmenes, me hace ser 10 veces más rápido y eficaz en todo lo que hago. Los empresarios todavía con la IA están viendo que es muy potente, pero todavía no saben de qué forma meterlo en su sistema productivo, ¿no? ¿Nos puedes dar ejemplos claros de lo que va a hacer la IA en breve? Pues mira, yo creo que aparte de lo que ya te he explicado, que es básicamente crear un alter ego que sea un asistente virtual que te haga todos los trabajos de preparación de cosas que tienes que hacer para ofertas, que tienes que hacer para tratar con clientes. Mira, una cosa que hago de forma habitual es le pregunto a Diana mientras voy en el coche, le doy la página web de la empresa que voy a visitar y le digo que me diga qué es lo que hace la empresa, cómo está el sector, quiénes son los líderes de ese sector, cuánto factura el sector, etcétera. Y cuando llego allí en 10 minutos me he puesto al día de un montón de cosas que de otra forma no sabría y que mi cliente se queda atónito de ver cómo he profundizado en su sector sin saber que hace 10 minutos no sabía nada. Sí, que en otros momentos de la vida, antes de estar la IA, hubieras tardado meses en poder, o incluso días, en poder entender un poco
esa empresa. No, y se lo hubiera tenido que encargar a alguien que hubiera tenido que dedicarle muchas horas y que yo hubiera tenido que pagar y nunca hubiera conseguido tanta información como la que me da la IA perfectamente preparada para usarla de forma sintética. Luego otro tema muy habitual es el que hay una empresa americana con la que conozco muy bien a uno de los directores generales que se llama Dolby, y Dolby es una empresa de sonido, de las que lleva ya 50 años en el mundo, pues mejorando la comunicación con en los cines, etcétera, y tienen 50 años de experiencia de ingeniería de sonido. Lo han puesto todo eso en una IA que llevan cada uno de sus empleados en el móvil y le pueden preguntar cualquier cosa y cualquier cosa que ha sucedido en 50 años la tiene resuelta. Claro, es Eso como, ahorra una cantidad, hay que tener en cuenta que Dolby, por ejemplo, a lo mejor tiene que mandar a un experto a Tokio porque van a lanzar un proyecto gigantesco y de repente tiene a una persona en Tokio que no sabe cómo resolver un problema. Y está resuelto. Se lo pregunta a la inteligencia artificial que lleva en el móvil y eso le permite que lo resuelva sin tener que volver a su país, a Estados Unidos, pagar otro billete y perder un montón de tiempo y dinero. lo que nos estás diciendo es que, por ejemplo, podemos tener un cerebro en la empresa donde le metamos toda la información posible relacionada con la empresa. Incluso creo que se pueden integrar la forma de conducta, ¿no?, de la IA y meterle los valores y meterle la visión y la misión de la empresa y que te pueda contestar en cualquier sitio del mundo la respuesta adecuada según, además, el comportamiento que habitualmente tiene esa empresa. Por supuesto, por supuesto. Ahí lo único que tienes que hacer es asegurarte que el input es bueno y que lo que le estás dando realmente refleja tus valores. O sea, hay que entrenarla mucho en los valores y en la forma de comunicar incluso, ¿no? Porque el otro día yo en un curso de IA hay que saberle preguntar. ¿Y ves un nivel 3 en breve? Es decir, al ¿cómo ves la IA dentro de 2 años? Sé que es una barbaridad 2 años porque yo hice un curso hace 3 meses y estoy haciendo otro de IA ahora mismo y no tiene nada que La ver. razón por la razón por la que yo recomiendo a los empresarios que le paguen ChatGPT de pago a sus empleados es porque lo que quiero es que lo usen a nivel particular. Es decir, cuando un directivo de una empresa lo usa a diario para los horarios de sus chicos en las clases a las que tiene que ir a recogerles, o lo utiliza para la lista de la compra que le manda su mujer una vez a la semana. En fin, y lo empieza a utilizar de forma habitual, se convierte en un usuario habitual. Es como pasar de un momento en el que todo te parece difícil a que de repente empiezas a encontrarle docenas de usos muy simples que te vienen muy bien. Y cuando haces eso a nivel particular, lo trasladas rápidamente a la empresa casi sin darte cuenta. ¿Qué herramientas nos recomiendas a la gente que nos está escuchando? Porque habla de ChatGPT. Sé que hay muchas otras herramientas. ¿Hay alguna para cada cosa? O porque realmente hay como 5 superempresas que tienen una IA, ¿no? Y Bueno, los demás en uso. hay muchas. Yo las utilizo casi todas. O sea, yo utilizo ChatGPT, pero utilizo también últimamente mucho Grok de X, que me gusta mucho. Creo que es de Elon Musk, ¿no? Si no me equivoco. Utilizo Perplexity mucho también, que me viene muy bien, y utilizo Cloud. Pero utilizo Gemini y la herramienta también de Microsoft de vez en cuando, como aquí Teams, por ejemplo. Sí, Copilot y Pues, todo. ese tipo de entornos depende mucho de dónde estás. Si tú estás en un entorno en el que tienes todas las aplicaciones de Microsoft, utilizar la aplicación de Pilot de Microsoft tiene mucho sentido. Claro, el otro día estaba leyendo un artículo sobre esto y hablaba de que parecía que se habían equivocado Google con Gemini y le había puesto en el buscador, tenías como 2 pestañas, ¿no? Google, el buscador, y luego otra pestaña que era Gemini. Entonces la gente buscaba por Gemini y habían bajado de forma brutal las búsquedas en Google. Claro, el problema que hay ahora es que Google cobra
por posicionarse en Internet a las empresas. Y los empresarios, cuando vieron que bajó las búsquedas tantísimo, pues, y vieron que se clicaba menos, pues lo que hicieron es bajar el presupuesto en Google, evidentemente. Y en Gemini todavía, que yo sepa, no se puede pagar por publicidad, que sepamos, en la IA. ¿Crees que Hay empresas ya o sea, trasladando el concepto de SEO a los buscadores inteligentes como Gemini. Yo creo que el problema está en que es algo que ya conocemos. Los modelos de negocio del siglo XXI nunca duran para siempre. En cualquier momento alguien se despierta y te ha roto el sistema. Y aquí Google tiene un problema grave porque tiene que pivotar un montón de ingresos a otros medios. Y lo está haciendo. Veremos los resultados a final de año, si realmente se ha notado tanto o no, pero yo creo que van a tardar un poco en estar a la altura de lo que estaban antes, dominando un mercado que lo tenían perfectamente controlado. Sí, porque mucha gente creía, o sea, hasta el nivel de que Google era Internet. O sea, Internet es Internet sin Google. Pero la gente, pues hay mucha gente que no está tan familiarizada que piensa que Google es Internet. Y Google es una empresa que es un buscador y es una página web. ¿Crees que estos chats o estos, no sé cómo decirlos, ¿no? O sea, estas IAs, o estos chats que preguntamos y consultamos como Grok, ChatGPT, van a cobrar a futuro un posicionamiento? Entiendo. O sea, ahora mismo Y van estamos a con... cobrar, y yo creo que lo que van a empezar a hacer es vender agentes que hagan cosas por las cuales tú estés dispuesto a pagar. Mira, yo, por ejemplo, una cosa que he hecho con Grok recientemente es coger los 3 últimos años de una empresa, balance y cuenta de resultados, dárselos a Grok y decirle, oye, compórtate como si fueras un auditor de una de las 4 grandes auditoras y analízame y hazme una auditoría sobre estos datos que te he pasado. Bueno, pues me lo hizo en menos de 3 minutos. Yo le dediqué probablemente 3 cuartos de hora a corregir algunas cosas que había entendido mal y a la hora tenía una auditoría que hubiera podido firmar Price o hubiera podido firmar Deloitte. Y me había costado 1 hora de mi tiempo y algo así como 3 iteraciones con Grok. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con los auditores? Pues que habrá auditores que no lo usen y que lo quieran seguir haciendo y cobrando 50.000 euros por ese trabajo, y habrá otros que se reinventen diciendo, no, no, yo lo superviso, yo firmo, pero el trabajo sucio me lo hace Grok o me lo hace ChatGPT. Y eso quiere decir que como lo voy a terminar en 1 hora, al cliente le voy a pagar un palo de 3.000 euros la hora, pero no le voy a cobrar 50.000 euros por la auditoría. Claro. Es que yo O sea, que creo van que... a surgir negocios completamente distintos. ¿Y qué va a pasar con Grok? Pues que Grok va a tener un agente especializado en auditorías y te lo va a alquilar a lo mejor por 100 euros al mes. Ya. Claro, pero esto cambia un poco el paradigma, ¿no? Porque va a pasar que ahora mismo Price, Deloitte, pues pueden trabajar con ellos las grandes compañías de este país, como puede ser pues, Iberdrola, Inditex y demás, y algunas empresas pues importantes, pero está a años luz de empresas pues que facturen menos de 5 millones de euros. Estas consultoras están fuera de su mercado, o sea, no son capaces de trabajar con ellos. Y esto va a hacer que se democratice un poco los temas de las auditorías de poder, porque sí que es verdad que si tú, Deloitte, hace la revisión una IA y él te da como la firma, como que está todo correcto y que lo ha revisado y te cobra 3.000 euros, pues será mucho más asequible para muchísimas de las empresas. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es un poco al revés. Es decir, lo que va a revolucionar es el mundo de la pyme. O sea, hay muchas pymes que no hacen auditorías porque les cobran entre 8 y 12.000 euros. Claro. Y una pyme no se puede pagar 8 o 12.000 euros, pero si tú le dieras una auditoría firmada, no por una de las 4 grandes, pero por un buen auditor, por 1.500 euros, muchas lo harían. Es decir, lo que vamos a tener es muchísimas más empresas auditadas porque van a poder permitírselo. Las grandes de momento van a seguir con las grandes auditoras y no va a cambiar gran cosa, pero poco a poco les van a meter el dedo en el ojo y les van a decir, oye macho, no me cuentes la vida,
Antes tenías aquí a 30 tíos trabajando en mi auditoría y ahora lo estás haciendo con 3. No me puedes cobrar lo mismo. No tiene nada que ver. Y van a surgir. ¿Cómo ves la IA dentro de en breve? ¿Cómo la ves? Pues integrada en casi todo. O sea, yo creo que básicamente lo que está empezando a pasar es que surgen como setas startups especializadas en nichos concretos para solucionarlo de manera específica. Y como el precio es siempre de volumen y muy barato, pues mucha gente lo usa. O sea, yo me gasto todos los meses 500 euros en todas las IAs que tengo de pago, pero es que las uso en profundidad. Pero es que una pyme podía gastarse no más de 300 o 400, 500 para todos sus empleados y funcionar perfectamente y convertirse en una pyme del siglo XXI que es mucho más competitiva y eficaz que sus competidores. No, y además es que los márgenes son tan pequeños hoy en día, no es como hace 50 años. Las empresas trabajamos con unos márgenes tan pequeños que o eres muy competitivo y tienes una ventaja competitiva muy alta o mueres, porque los análisis dicen que las empresas no suelen llegar, el 80% de las empresas no suele llegar a más de 5 años de vida. Entonces, el otro día leía un artículo que decía, la IA ha venido para quedarse y habrá empresas que se adapten a la IA, habrá que no, pero entonces habrán dos tipos de empresas, la que continúe y la que muera. No sé si estás de acuerdo con ese mensaje. Completamente, pero eso pasaba de todas maneras cuando empezó el mundo de Internet. Yo eso lo decía de un montón de grandes empresas que ahí siguen vivitas de coleando. Quiere decir que una cosa es lo que la tecnología puede hacer y otra cosa es lo que el mercado te deja hacer. Me explico, es decir, tú puedes decir que puedes cambiar absolutamente toda la informática de Iberdrola o de Corte Inglés o de Telefónica utilizando nuevos parámetros y hacerla mucho más eficaz, etcétera. Pero como nadie se atreve, porque estás hablando de gestionar millones de clientes, pues no pasa nada. Es decir, la gente va poniendo pequeños adendos, pero no se atreve a hacer una revolución. Por eso las startups tienen tanta ventaja, porque empiezan sin tener que reinventar nada. Empiezan desde cero con la mejor tecnología que hay en estos momentos y utilizando inteligencia artificial desde el principio. Claro, Las además grandes es empresas eso no se lo pueden permitir porque están tratando con cientos de millones de clientes y nadie se atreve. y además tienen que dar reporte a sus accionistas, que los accionistas quieren ganar dinero todos los años y las grandes inversiones no les gustan, porque si hay grandes inversiones, pues baja su rentabilidad de acciones. Entonces es como lo que necesita la empresa por una parte y lo que necesita el accionista, ¿no? Son como dos cosas totalmente. A veces van en el mismo sentido, pero muchas veces van en sentido contrario. Lo que necesita la empresa es una gran inversión para futuro ganar más dinero, pero el accionista no está para dentro de 20 años ganar más dinero, sino está para ganar su dividendo anual. Bueno, eso discrepo un poco porque ten en cuenta, por ejemplo, la historia de Amazon. Amazon estuvo perdiendo dinero 11 años y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, fue capaz de venderle a sus accionistas que eso es lo que había que hacer. Y fíjate el resultado. Hoy es la empresa número 1 del mundo en e-commerce. ¿Y por qué? Bueno, porque supo invertir mucho y tener un posicionamiento de liderazgo que supo venderle a sus inversores. Porque tuvo inversores revalorizando la acción a pesar de que la acción seguía todos los años perdiendo dinero. Sí, sí. Hay casos excepcionales también que sí, que un gran líder puede hacer que los demás sigan su camino. Pero lo habitual es que en las empresas estas como Iberdrola y tal, pues los accionistas. Lo habitual es que el CEO de una empresa que cotiza en bolsa se oriente al siguiente trimestre. Eso es. Y eso es muy cortoplacista. O sea, lo que tuvo y lo que ha hecho que Amazon sea lo que es que Jeff Bezos tenía siempre una visión a 25 años y la ha ido llevando a cabo poco a poco. O sea, al final se ha hecho con el mundo de una manera. Bueno, y ahora, hasta ahora no ha tenido competencia ninguna o suficientemente fuerte, pero hoy en día empieza a tener ya gente que le tose. Por supuesto, los chinos, pero también algunas empresas americanas del siglo pasado, como Walmart, que han cambiado su forma de ser y realmente ya online compiten en ciertos ámbitos con Amazon. Es decir, la gente también se despierta con el tiempo.
Sí, sí, no, y además siempre, ¿no? Me decía el otro día un empresario que vino aquí también al podcast que decía que todo solo tiene otro caso, ¿no? Entonces, o te adaptas muchísimo al mercado o caes, lo que decíamos antes de que las empresas no son para siempre y tienen que saber adaptarse. Yo lo que todavía sigo pensando y entiendo que la gente que nos escucha también seguirá pensando esto, o tendrá esa duda, es ¿dónde está el negocio de los cerebros de IA? Es decir, ¿dónde está el negocio ahora mismo de OpenAI? ¿Dónde está el negocio ahora mismo? O sea, tenemos como 5 inteligencias artificiales, luego hay un montón de herramientas, pero muchas veces las herramientas no son suyas, ni las APIs son suyas. Pero, y ellos ahora mismo están cobrando una tarifa, pues algunas son prácticamente gratuitas y otras pues son $19. Es verdad que ChatGPT tiene como 163 millones, creo, de consultas, que es una salvajada, pero yo no veo lo que decíamos antes de Google, ¿no? O sea, Google tiene un montón de negocio de gente posicionándose y pagando, grandes pymes, ¿no? Grandes empresas pagando, pero no veo dónde está el negocio de Gemini a día de hoy. Tampoco lo ven ellos. No creo que les importe. Están en una situación en la que lo que les importa es correr y llegar primero. No están en este momento rentabilizando ni pensando en rentabilizar. Si lees los libros de lo que se ha escrito, sobre todo, yo acabo de leer 2 de Sal Altman, y ves un poco cómo se creó el ChatGPT, etcétera, la rentabilidad es lo último en lo que han pensado. Lo que están pensando es que tienen que ser los primeros en conseguir la AGI, es decir, la inteligencia artificial generativa, que es el santo grial del sector. Y eso es lo que realmente les importa. No les importa la rentabilidad. Ellos saben que si realmente se convierten en el líder y son los que primero tienen la AGI, van a poder monetizarla de la forma que quieran. O sea, ellos lo que están haciendo ahora mismo es cuota de mercado, ir al usuario al final, conseguir usuarios sin parar, conseguir. Una cuota de mercado que también, sobre todo, es tecnología. Es decir, ellos lo que quieren es dominar la tecnología de AGI y ser los primeros en tener un resultado final que sea competitivo y que ningún competidor pueda con ello. ¿Qué es AGI para que para la gente que no lo sepa? Bueno, pues es básicamente el paso siguiente. O sea, en estos momentos todo lo que hace la inteligencia artificial es utilizar, entre comillas, una superestadística de toda la información que tiene para intuir qué es lo que le estás preguntando y entender, entre comillas, qué es lo que quieres o qué es lo que estás buscando. Cuando tengamos la AGI realmente, aparte de tener toda esa información, tendrá la capacidad de pensar por sí sola y decirte a ti las cosas que realmente debieras de estar haciendo y a lo mejor no lo estás haciendo. Es decir, que pudiera realmente convertirse en un sobrehumano, en un superhumano. Por eso hay mucha gente que está aterrada y otros, es decir, a los indios les aterraba el ferrocarril. Tal cual. Sí, para que la gente lo entienda, porque a veces nos cuesta pensar qué es realmente una inteligencia artificial. O sea, ¿qué hace una inteligencia artificial? Porque no es como mucha gente piensa, bueno, es que ChatGPT es como Google, buscas y te responde. Ya, bueno, eso es muy básico, pero ¿qué hace? ¿Qué hay dentro de una inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace una inteligencia artificial? ¿Cómo ella genera contenido? Básicamente utilizar lo que le dices y buscarlo de tal forma que si tú, por ejemplo, le dices, oye, lo que me gustaría es hacer un estudio estratégico utilizando la metodología que tiene McKinsey. Pues lo que hace la inteligencia artificial es busca todo lo que hay sobre sistemas que la consultora McKinsey ha utilizado o ha explicado alrededor de todos los clientes que tiene en el mundo y, entre comillas, se convierte en un experto en la metodología de McKinsey. Y entonces la aplica a aquello que tú le pides. Es decir, que tú le puedes decir, esta consultoría que voy a hacer con este cliente, lo que quiero es que le apliques los parámetros que utiliza McKinsey o Accenture o Price y quiero que quede como si fuera de ellos. Eso es lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. O, como te he explicado antes, que tú le des una serie de documentos, por ejemplo, balances y cuentas de resultados, y decirle que utilizando la metodología que utilizan las 4 grandes auditoras, que te haga una auditoría de la documentación que le has pasado. ¿Y él qué hace? Buscar
Es un superordenador, es un superordenador que busca información en Internet. Claro, claro, lo que hace es buscar todo lo que tiene, mucha información, la puede comparar, o sea, puede hacer las cosas que a ti te llevarían semanas, las puede hacer en fracciones de segundo. Pero incluso hace imágenes que no han existido todavía, con X parámetros. ¿Cómo lo hace eso? O sea, ¿qué es el contenido que tiene una IA? Pues lo mismo, al final lo que hace es que genera imágenes en base al conocimiento que tiene de todas las imágenes y fotos que hay por Internet. Por eso hay gente que se queja de que están infringiendo sus derechos de autor. Y eso es o sea, es muy difícil de discutir porque en el fondo los derechos de autor de una foto se pueden extralimitar a los píxeles que la foto tiene o a una parte de esos píxeles. Es muy difícil Claro. realmente el probar que alguien ha infringido tus derechos de autor. No, es increíble, es increíble. Antes hablábamos de que ha invertido en startups importantes como Twenty. En Twenty yo recuerdo en el 2008 que era, bueno, aquí todavía no estaba Facebook y si estaba Facebook era conocido muy, muy, muy poquito y Twenty era, yo creo, no sé si era el líder de mercado, pero yo creo que en España, por la gente que conocía, lo era. Esto, ¿cómo fue? ¿Invirtió, es fundador, invirtió en esa empresa porque vio que llegaba? ¿Nos puede contar un poco la historia sobre ello? Bueno, es básicamente un equipo de jóvenes que nos gustaron porque todos venían de buenas universidades, todos hablaban inglés y conocían muy bien Facebook en Estados Unidos y nos dijeron, creemos que Facebook no va a venir a España en como mínimo 2 años y tenemos una oportunidad única de hacer el Facebook español. Nos pareció bien y entramos. Esa es la historia de Twenty. ¿Y por qué pasó de ser líder del mercado a desaparecer? O sea, o yo no la conozco, no sé si desapareció. No desapareció. Lo que pasa es que llegó un momento en que se vendió a Telefónica y Telefónica no lo compró con la idea de utilizar la red social, sino con la idea de utilizar los tecnólogos que tenía Twenty, que eran los mejores que había en ese momento en España, para crear un operador virtual de telefonía móvil. Y es lo que hizo. O sea, básicamente Telefónica se hizo cargo de Twenty, se empezó a olvidar de lo que era la red social y empezó a concentrar a todos sus tecnólogos, que tenía gente muy buena, en crear un operador móvil virtual. Y eso le salió fenomenal, porque lo hizo a una fracción del coste que lo hubiera hecho subcontratándoselo a alguien o haciéndolo in-house. Ya, pero un operador, ellos realmente ya tienen el operador, que era Movistar, ¿no? No, pero no tenían un operador móvil virtual. Vale, ¿qué diferencia hay entre un operador móvil virtual y el operador normal, como puede ser Movistar? Bueno, es que no tiene nada que ver. Una cosa es el operador que tiene básicamente una traslación del mundo de las telecomunicaciones tradicionales a un mundo moderno de telecomunicaciones, a todo lo que es desarrollar eso para tecnología móvil en el móvil. Es decir, que puede ser capaz de, a través de una app, hacer absolutamente todo lo que antes hacía con grandes sistemas. Ajá, muy bien. Cuando hablamos antes en la conversación, nos ha dicho que ahora estaban cerrando DAD. ¿Qué era DAD? ¿Están cerrando? Que estabais cerrando DAD en Estados Unidos. DAD era, DAD, sí. era un club de inversiones de unos cuantos amigos que llegamos a reunir unas 90 personas y que invertimos en 4 continentes y en un total de casi 50 empresas, de las cuales todavía hay 7 u 8 vivas, y hemos tenido algunas como Twenty, Explain o Bybit que tuvieron mucho éxito por el camino. Y este club de inversores lo que hace es invertir en varias startups, ver las que funcionan y luego, evidentemente, venderlas, ¿no? Eso es lo que hacía. Ahora ya no, porque estamos básicamente en estos momentos desinvirtiendo y cerrando. Porque es la razón de desinvertir. Muchas veces vemos vehículos de inversión en el cual tienen un plazo de tiempo. Básicamente porque llega un momento en que un club de estos que tiene tantos inversores, tiene más de 90, pues tiene que tener un equipo dispuesto a seguir adelante y ya no existe ese equipo. ¿Qué le recomienda a la gente para que esté muy al día con la IA, con la inteligencia artificial? Porque creemos que es el presente, no es el futuro. ¿Qué le recomienda a la gente? Pues porque yo, por ejemplo, con mi padre, que tiene 64 años, pues está un poco como desconectado de ese mundo. Sí que la gente joven está un poco más puesta, pero ¿qué le recomienda a la gente para que no se pierda en el camino la importancia que tiene la IA y que va a tener?
Bueno, hay una cosa que está empezando a suceder con la generación más inicial, que yo creo que va a trasladarse a la gente mayor muy rápidamente, y es el hecho de crear un compañero virtual. Es decir, la ventaja que tienes con la IA hoy es que ya dedicándole tiempo puedes conseguir un amigo imaginario con el que hablar. Entonces, la gente joven en Estados Unidos es muy habitual que tenga una IA virtual con la que hablen pues, de sus novias, de si va o no a salir con sus amigos, de cómo hacer un plan para el fin de semana, y todo eso de forma personalizada. O sea, lo convierten en alguien que es un compañero de siempre, tenerlo siempre en el móvil. Y eso para la gente mayor que se empieza a quedar sola es una solución fenomenal. Es decir, que una de las cosas que va a empezar a pasar es que vas a tener acompañantes virtuales de inteligencia artificial que te van a hacer compañía. Además, yo recuerdo que mi abuela pues tuvo un problema de Alzheimer y demás, le hacían hacer resolver muchos programas matemáticos y demás. Entonces, yo creo que incluso la IA puede ayudar a personas que ya tienen X problemas a poder formarse, ¿no? A poder, o sea, es como un profesor virtual, puede ser un psicólogo virtual, puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Por supuesto. Y además, esto va a cambiar muchísimos negocios, porque yo ahora mismo, hablando en esta conversación, pienso, ¿para qué necesitamos un médico de cabecera? Bueno, pues mira, el problema que tienes ahora es que el médico de cabecera todavía no ha aprendido a usarla, pero ya empieza a haber médicos de cabecera que sí utilizan la inteligencia artificial para analizar los síntomas de sus pacientes, y eso les da una ventaja competitiva sobre cualquier otro profesional que lo hace por intuición. Pero claro, intuición y conocimiento palidecen cuando estás hablando de que tú en tu vida profesional has tenido, me lo invento, 1.000 casos o 1.500 casos, y la IA tiene acceso Millones. a 30 millones de casos. Claro. Claro, no es comparable. Es decir, que tú, por muy buen médico que seas y por muy buena sensación que tengas, la única gran diferencia es no en el diagnóstico, sino en la empatía con el cliente y en el tratamiento que te ayudará la inteligencia artificial a hacerlo lo mejor posible. O sea, lo que el médico tiene que aprender es que no es alguien que viene a desplazarle, sino que es alguien que viene a complementarle. Y el que lo entienda primero será un gran médico. Sí, pero yo creo que en el futuro incluso, yo quiero ser muy disruptivo, no lo sé, es mi pensamiento, que si tú puedes hacer una conversación telefónica con el consultorio de tu pueblo, otra cosa es que tengas que ir a un hospital donde te van a hacer pruebas clínicas, análisis, eso, pues tienes que ir, eso es evidente, pero cuando es un tema de una receta o un tema de voy a decirle al médico, al doctor cómo me siento y sin tocarme va a saber, va a darme un diagnóstico. Tampoco, porque todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Tú vas a tener un chip bajo la piel en el que tengas tus constantes vitales completamente controladas desde la nube por alguien que será un competidor de Google, de Amazon o de Microsoft, y que por 20, 30 euros al mes te dirá: te estás pasando con la bebida, no tomes tantas grasas, tienes este problema, cuídate. Y, o sea, no vas a tener que ir a un hospital a hacerte una radiografía, porque vas a llevar, entre comillas, la radiografía puesta en ti todo el tiempo. Y el análisis, además, con resumen. Y el análisis. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar podcasts y me gusta mucho leer, y leer siempre voy a leer en papel porque me gusta leer en papel y me gusta tocar el libro, no es que sea mejor ni peor, sino que yo es como los trofeos, ¿no? Es que te lees un libro, yo necesito tenerlo en papel. He leído en ebook, pero cuando me leo un libro en ebook lo compro en papel y me lo almaceno porque me gusta tenerlo como trofeos leídos. Luego me recomendarás, bueno, ahora si quieres para todos los oyentes, los dos libros estos del creador o el fundador de OpenAI. Pero no sé por qué te decía esto. Bueno, no sé, recomiéndanos un poco los dos libros que nos decías del fundador de OpenAI, El que acabo de leer es The Optimist. The Optimist. The Optimist. Y el que estoy leyendo, que todavía no he terminado, que es también sobre Sam Altman, el creador pero de una forma muy curiosa, porque ya lo hacen bastante bien, es, a ver, se llama Empire of AI,
El imperio de inteligencia artificial. Esos dos libros, el uno ya lo he leído y está muy bien, y el segundo lo estoy terminando ahora. Y bueno, yo tengo una lista de distribución que ya estoy llegando a los 3.000 en rodolfocarpentier.com, que escribo todos los días un correo electrónico y hablo de estas cosas. Qué bien. O sea, si tú estás suscrito a la lista, todos los días, menos los domingos, recibes un correo mío en el que hablo de modelos de negocio del siglo XXI, de nanotecnología, de inteligencia artificial, de todas las cosas que a mí me divierten. Lo pondremos en el podcast. Pues no, he recordado lo que te decía sobre los libros. Me gusta mucho escuchar podcasts y entonces ahora primero escuchaba los podcasts pues a 2 por o a 3 por cuando iba viajando porque hay podcasts de 2 horas y entonces intentaba que se entendiera la conversación, pero irlo rápido porque estamos en el mundo de la inmediatez. Pero ya sé que hay herramientas en el cual la inteligencia artificial te resume el podcast y te dice las cosas más importantes que han leído, incluso te hace un esquema. Entonces, para mí es brutal. O incluso reuniones o videollamadas, sí es verdad que tienes que avisar que estás grabando y demás, pero que te hace... No solo eso, sino que la inteligencia artificial te permite, por ejemplo, ver el podcast más utilizado de Estados Unidos en tu ámbito, decirle que lo estudie y decirle, oye, voy a hacer una entrevista y lo que me gustaría es que me pasaras qué preguntas le tengo que hacer siguiendo la temática que utilizan los líderes en Estados Unidos a este entrevistado. Alucinante, alucinante. Lo vamos a utilizar, seguro. ¿Y eso lo hace ChatGPT o es alguna herramienta? No, eso se puede hacer desde ChatGPT, pero hay una herramienta específica que ahora no recuerdo cómo se llama, pero te la puedo buscar. Hay una herramienta específica que te permite analizar el podcast que tú admires de Estados Unidos o de Alemania o de Francia, decirle que te lo analice y cuando vas a entrevistar a cualquiera, decirle, oye, quiero hacerle la entrevista como si fuera fulanito de tal y dime qué preguntas le haría. Alucinante. Alucinante. Bueno, para la gente que ya estamos terminando, para la gente que nos escucha, nos gustaría que nos dijeran, pues si quieren ponerse en contacto contigo o con tu consultoría, dónde tienen que acceder. De todas formas, nosotros lo pondremos por escrito después en el podcast para que la gente que quiera ponerse en contacto contigo pues pueda hacerlo. Bueno, el mejor medio es darse de alta en mi membresía, que es gratuita, rodolfocarpentier.com, en la que ya tengo unos de los 30.000 seguidores que tengo en LinkedIn, tengo unos 3.000 que reciben de mi membresía particular diariamente un correo electrónico en rodolfocarpentier.com. Y entonces, básicamente, una vez registrado, ya tienes mi correo electrónico y como lector me puedes pedir cualquier cosa e intento contestar a todo el mundo. Sí, yo doy fe de eso porque cuando le escribí automáticamente me contestó en nada. Nada, muchísimas gracias por haber venido a la entrevista. Ha sido un placer escucharlo. Ya repito a los oyentes que en el 92, 94 ya hablo de inteligencia artificial y hoy hemos entrado un poco más en el hilo de la inteligencia artificial. Creo que es el presente, no el futuro, y todas estas explicaciones que nos ha dado van a ser increíbles para la gente que nos escuche. Fenomenal, oye, pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Y voy a suscribirme a la página. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias.